A lo largo de la historia del Phantasy Star Online 2 hemos conocido personajes interesantes. A unos los amas y a otros los odias. Y luego están esos personajes que simplemente te preguntas ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué ya no supimos absolutamente nada después de la tercera temporada? Ese va a ser el tema del día de hoy. Un recopilatorio de personajes que después de la tercera temporada ya no supimos absolutamente nada, ni siquiera una mención al respecto. Y de ser posible platicaré el potencial que todavía tenían que dar estos personajes. Los saluda su servidor Silo y comenzamos, mis camaradas Arcs. Comenzando con los personajes misceláneos, empezando por Cloto, el portador original de la mano de Midas. Él es un personaje veterano que hablaba de cada tema, ya sea de sus experiencias o de cuestiones filosóficas. Y yo creo que el plan original era también darle cinemáticas propias a Ravil, Joseph y Bárbara. Pero a lo mejor y los escritores no vieron hacia dónde llevar a estos personajes. Menciono esto porque Cloto fue un personaje que nunca se involucró para nada en la historia principal, de ninguna manera. Y en el formato actual de la historia sus cinemáticas quedaron omitidas. Pero los más veteranos deben estarse preguntando, pero Silo, Cloto tuvo muchas cinemáticas a lo largo de la primera y segunda temporada. ¿Por qué los demás veteranos no tuvieron aunque sea una cinemática? Yo personalmente especulo que para cuando decidieron no darle cinemáticas a los veteranos, ya era tarde. El actor de Cloto ya había grabado todas sus líneas. Y el productor ejecutivo de aquel entonces seguro dijo, pues ni modo, ya le pagamos, así que hagan las cinemáticas. Pasamos con Jan, quien en su caso, algunas de sus cinemáticas sí llegaron al formato actual de la historia. Si nunca llegué a mencionar a este personaje antes, fue porque tuvo muy poquitas cinemáticas. Y además, dentro y fuera de la historia, él nunca interactuó con los demás personajes del juego. Al igual que los demás veteranos, te daba consejos. Y la experiencia más importante que tuvo fue que en su juventud, él tuvo la oportunidad de ser parte del Consejo de los Seis. Pero la perdió debido a que él cometió una regada muy grande. Y nos da el consejo de que no importa qué tan experimentado estés, nunca dejes que la soberbia se apodere de ti. Y por último está Reda. Solo me limitaré a decir que él es el patito feo del juego. Luego pasamos con Rollo, el estudiante. En su anhelo por querer ser meteorólogo, nos lleva a investigar la anormal conexión que tiene la tundra de Naverius con el resto del planeta. Investigación la cual casi le cuesta la vida debido a que accidentalmente descubrió que Elder estaba encerrado por ahí. Y por ese motivo él duró más de una temporada exiliado. Y bueno, aquí le paro debido a que sus últimas cinemáticas fueron curiosamente también las últimas cinemáticas de otros dos personajes. A su debido tiempo los abordaremos. Por ahora pasaremos a la historia de Osa y Marlu. Osa es el instructor de los Hunters. Y según él no se lleva bien con los Force debido a que él los considera muy miedosos, muy cobardes. Y luego está Marlu, la instructora de los Force. Ella no se lleva bien con los Hunters debido a que tiene la imagen de que ellos son brutos que entran a lo estúpido al frente. O ella por lo menos tiene la impresión de que los Hunters no tienen sentido de autopreservación. Pero en fin, a lo largo de la primera y segunda temporada, digamos que por circunstancias de la vida, ambos a regañadientes tuvieron que trabajar juntos, hasta que en un punto crucial de la segunda temporada, a Osa le tocó trabajar con Asanami, y en lo que Osa nos platicaba maravillas acerca del Brever, Marlo ya andaba viendo a escondidas, y lo más seguro es que fuera de cámara, Asanami se dio cuenta de cómo Osa y Marlo interactúan, y dijo, momento, aquí hay sentimientos entre ellos dos, y haciendo un plan algo elaborado, los junta. Ambos no están seguros de lo que está pasando en el momento, pero Osa toma valor y decide decir las cosas como son, comentando que el conflicto que él tiene con los Force era porque él es el problema. Y Marlu también confiesa lo mismo, que ella era el problema respecto a su relación con los Hunters, dándose cuenta que se habían enamorado mutuamente de cómo son como persona. Para la tercera temporada ambos ya habían oficializado su relación, y haciendo un salto para cuando Matoi fue poseída por la oscuridad profunda, los dos estuvieron en plan de, si vas a necesitar ayuda, cuenta con nosotros. Y cronológicamente la última vez que los vimos fue en una cinemática de la quinta temporada, pero solo hicieron un cameo visual. No interactuamos con ellos tal cual, cosa que decepcionó debido a que a lo largo de la quinta y sexta temporada, los instructores de las clases originales daban su postura respecto a las clases sucesoras. Por ejemplo, con el Giro, Osa diría que es una clase muy locochona, pero Marlu diría que es una clase con una ofensiva absurda, no pudiendo percibir alguna capacidad defensiva de la clase. Y por lo mismo, ambos le aconsejarían a Stratos que no importa si esa clase es buena en todo, eso no cambia el hecho de que tú vas a necesitar hacer trabajo en equipo. En el caso del Phantom, ocurriría algo muy interesante. Osa simplemente dejaría en claro que la evasión no es lo suyo, él prefiere bloquear los ataques. En cambio, Marlu sí le interesaría la
la disciplina del Phantom, sobre todo en la manera en la que esa clase usa la magia. Con el Etuá podría ser lo contrario. A Osa le llamaría la atención la disciplina de esa clase, pero Marlu no, debido a que ella lo más seguro es que no estaría dispuesta a recibir los trancazos, abriendo la posibilidad de haber visto versiones alternas en las que Osa hubiese sido un Hunter Etuá y Marlu una Force Phantom. En fin, ¿por qué ya no los vimos en esas temporadas? Quizás los escritores ya no se acordaron de esos personajes, o sus actores estaban muy ocupados para cuando los requirieron. En fin, situaciones que nunca sabremos. Pasando ahora con esta Fourier, resumiendo su historia, ella fue clave para tener aliados en Lillipa. Pero, personalmente, yo creo que la razón de por qué ya no vimos a Fourier a partir de la cuarta temporada en adelante fue debido a que toda su historia giraba en torno a Lillipa, hasta en una de las últimas cinemáticas de Rollo en las que él propone instalar campamentos a lo largo de los planetas en los que hayan detectado actividad Darker con el fin de monitorearlos mejor. A Fourier le terminó encantando esa idea, ya que si por ella fuera, viviría en Lillipa. En fin, ya están empezando a entender por qué los escritores ya no usaron a Fourier en la cuarta temporada en adelante. Simplemente la sacas de Lillipa y pues ¿qué pueden hacer con ella? ¿Qué tramas potenciales pueden surgir? ¿Se les ocurre alguna? Porque al menos a mí no se me ocurriría. Ya por último, hablemos de Aki y Light. Durante la primera temporada vimos a Aki hacer todo lo posible por establecer contacto con los dragones y también por salvarlos de la infección Darker. En otro video me vieron narrando una historia descartada de la segunda temporada, la cual principalmente la involucraba, y seguro deben estarse preguntando, ¿dónde estaba Light? Pues a como nos cuenta en su primer encuentro en solitario, él se había separado de la profesora Aki debido a que tuvo diferencias, pero ya en su segunda cinemática, yo creo que Light con sus medios se enteró de los roces que tuvimos con Luther, y por eso mismo nos lo confiesa. Él es un espía de las industrias del Void. Sus superiores lo habían enviado a vigilar a Aki debido a que tenían miedo de que su investigación llegara a ser peligrosa. Pero tras comprobar que no era el caso, pues simplemente su trabajo ya había terminado. Ah, ¿verdad? Ahora ya saben por qué no vieron a Light en esa historia descartada. Pero en fin, conforme más pasaba el tiempo, más Light se daba cuenta de que tanto admiraba a Aki, su carácter, su percepción de las cosas, llegando a preguntarse si Aki siempre supo que Light era un espía, y ella simplemente se hizo mensa con el tema, demostrando que ella no tiene nada que ocultar. En este punto es más que obvio, Light se había enamorado de Aki, razón por la cual de pura chiripada encontramos a Light espiándola. Pero no, lo que ocurre en realidad es que él de pura suerte la encontró en el área comercial y no logra agarrar valor para hablarle. En su indecisión llega un punto en el que decimos, ¡güey, ve por ella! Aki nos llega a ver y se pregunta ¿qué andará pasando aquí? Al momento de confrontarlo, Light es honesto con la situación, mutuamente se ponen al día, Aki se despide y continúa en sus asuntos, pero antes de irse le comenta a Light que empezó una nueva investigación y si quiere puede participar. No como un asistente, sino como un compañero. Y así fue como ambos personajes volvieron a ser un equipo. Y esto no lo dicen en la propia historia, pero uno lo asume. Pero lo más seguro es que ambos terminaron volviéndose pareja, ya que en esta escena Aki quiere que Light se lleve bien con Rera. Y aunque Rera parezca una Quartz Dragon normal, ella es una niña al final del día. Después de un rato Aki logra calmar a Light y lo motiva a que se acerque a ella. A pesar de los rugidos y demás sobreemociones de Rera, Light se arma de valor y se gana su confianza. Y Rera logra comprender por qué Aki hablaba tan bien de Light. Ya pasando a su última cinemática y al mismo tiempo la última cinemática de Rollo, él nos llega a preguntar qué tanto conocemos a Aki debido a que él la admira. Ella es una ícono en la comunidad científica, pero lo que más admira de ella es que, debido a que tiene poderes, ella puede estar yendo a investigar a donde se le da su regalada gana. Y bueno, ya continuando con la historia, Aki buscó a Rollo debido a que quería conocer al autor de una tesis acerca del clima de Lillipa, ya que le sorprendió lo precisa que era la información cuando ella misma la corroboró. Y Rollo le responde que él pasó más de un año en Lillipa. Y bueno, ya concluyendo el tópico de Rollo, él simplemente era un personaje que buscaba ser un meteorólogo. ¿Qué historias puedes sacar de él después de la tercera temporada? Bastaba con decir que simplemente se fue a estudiar el clima de planetas aleatorios. En cuanto a Aki, esta cinemática dejaba en claro que ella tenía interés en estudiar cada planeta en el que anduviese, en todo ámbito posible. Y este es el principal porqué. Yo digo que ella tenía potencial para más. Por ejemplo, si Aki se hubiera enterado de la inmunidad que tienen los gigantes de Harukotan a la infección Darker, ¿ustedes creen que ella no se hubiera interesado en averiguar el porqué? Al preguntarles, los gigantes le responderían que es gracias a la bendición de Sukuna, la cual los protege de toda clase de malicia. Pero Aki no se conformaría con eso. Al estar observando a los soldados Shironian en acción, sus escáneres no detectarían absolutamente nada. Y aquí se andaría haciendo la pregunta de cómo los soldados pueden hacer lo que están haciendo. Volviendo, al menos durante la tercera temporada, todo un gag acerca de una científica
que trata de comprender cómo funciona la fe. Si ahondo en detalle, sé que este video se va a alargar mucho, así que solo voy a decir en resumidas cuentas qué tipo de pruebas haría. Haría pruebas de sangre, análisis de actividad cerebral, analizaría también si los materiales de las armas y armaduras tienen afinidad fotónica innata, todo para al final no llegar a ninguna conclusión. Y Light seguro sería capaz de contribuir diciendo que, ¿y si todo lo que pueden hacer los gigantes de Harukotan es por una cuestión psicológica? Tomando como referencia, y seguro las hubo, de ARGs que andaban gravemente heridos, pero seguían peleando como si nada, debido a que ellos no eran conscientes de cómo andaban. Ya con ese precedente, Aki por fin empieza a comprender cómo funciona la fe. Ya en la cuarta temporada quizás Aki ya no hubiera salido, pero pudieron haber dicho que gracias a ella, los ARGs comprendieron cómo usar el éter, ya que, al estudiar a los humanos del Éterverso, se dio cuenta de que su actividad cerebral sí demostraba cosas extraordinarias. Por lo tanto, fue mucho más fácil de comprender que la fe de los gigantes de Harukotan. Y bueno, hasta aquí llego con las tramas potenciales que Aki y Light pudieron tener. Sé que me extendí mucho con el tópico de las tramas potenciales, pero quería dejar en claro el por qué Aki y Light eran los personajes que todavía tenían potencial por dar. Y respecto a por qué ya no los vimos en temporadas posteriores, tal y como pudo pasar con Osa y Marlu, quizás los escritores simplemente ya no se acordaron de estos personajes, o simplemente sus actores ya estaban muy ocupados con otros proyectos. En fin, circunstancias que ya en otra ocasión investigaría. Ya por último, como dirían los fans de Warhammer, ahora hablaré de los Xenos. No hay mucho que decir, ellos fueron básicamente personajes ambientales. Tanto Haien, el sacerdote de las cuevas, como Koryu, el guerrero de los cielos, pudieron haber salido para ayudar a encontrar el núcleo físico de Kashina, inclusive ayudar a Sara a defenderlo, porque durante la sexta temporada el destino de su mundo era crítico. ¿Ustedes creen que Haien y Koryu no estarían dispuestos a arriesgar sus vidas por un bien mayor? En fin, si no los vimos, seguro un grupo random de ARGs los habrán matado. En el caso de Cabra Khan simplemente ya no lo vimos porque en la cuarta temporada en adelante ya no revisitamos Wopal, y de ser lo contrario, a lo mucho en la sexta temporada lo hubiéramos rescatado de un área controlada por los Luminmex. De ahí pues ya no hay más tramas potenciales. Y bueno, eso ya es todo. Esos fueron los personajes que en la cuarta temporada en adelante fueron olvidados. ¿Hay alguno en particular que te haya decepcionado que ya no volviese a aparecer? En mi caso fue Aki, Light, y luego en segundo lugar ya serían Osa y Marlu. Y siendo sinceros, ese tipo de desapariciones suele doler bastante, simplemente porque los propios escritores ni siquiera se toman la molestia de decir qué fue de ellos en un comentario rápido y ya. Sin más que decir, espero que hayan disfrutado del video. Se despide su servidor Silo y hasta la próxima, mis camaradas ARGs.